Buenos días, chicos. Buenos días. Una vez más aquí en nuestra clase de hoy. ¿Por qué estamos tan poquitos? ¿Qué ha pasado ahora? Buenos días, Ariana. A ver, chicos, tengan su cámara, por favor. Alexi, Andrea, Ariana, Stephanie, Mauricio, Grecia, Jonathan, Josué, Selena. Todo, por favor, con la cámara encendida. Chicos, buenos días. Vamos a tomar lista así rápidamente, ¿sí? Ya están cansados seguramente. Ah, profesor, el lunes. Cansados. ¿Están cansados o no están cansados? Ya tienen que ser la una, ¿no? Para que puedan avanzar. Algo rapidito. Empezamos. Calvin Ramos. Ahí está. Karina Rubí. Presente, profesor. Carrión, Génesis Grecia. Carrión. Presente. Fabián, Carrión. Córdoba, Valencia, Andrea. Presente. Coña, Vania. ¿Está? Josué García. ¿Está? Presente. Laila Grandes. ¿Está? Ariana Huancayo. Presente, profesor. Kiara León. ¿Está? Lula Guadalupe. Leonardo. ¿Está? Fabricio Navarro. Presente, profesor. Rivera Jonathan. Presente, profesor. ¿Ya? Salazar Pérez Cris. ¿Está Cris? Salinas Angie. ¿Está? Santi Andreina. ¿Está? Sofío. Presente, profe. Selena Vargas. Presente, profesor. Alexis. Presente, profe. Feliz. ¿Está? Jean-Paul Stephanie. Presente. ¿Alguien no le ha llamado? A mí, profe. Nombre y apellido. Balvin, llegué tarde. ¿Quién más? A mí, profesor. Nombre y apellido. Leonardo Luna. Bueno, Cable, ¿no? Otro. ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? Profe, a mí. Nombre y apellido. Grandes Villalba.
Chicos, traten de conectarse temprano, por favor. ¿Sí? Ya, mira, lastimosamente hay algunas que han ingresado tarde. Ya, mira, yo veo que hay algunas que han ingresado tarde y no tienen la amabilidad de decir, profesor, disculpe, he llegado tarde, podría considerarme nada. Les vuelvo a llamar, les pregunto y no responden nada tampoco, ¿sí? Así que por favor, después al final no estén reclamando nada. Yo le he dicho que la asistencia es una nota, chicos, es importante. Es como un examen más, ¿sí? La asistencia es fundamental. Y no se trata de ingresar ya, el profesor Jordan ya sabe, ya ingresé, ahí estoy. ¿Para qué quiere? Si ya sabe que estoy ahí. No, no se trata de eso, chicos. Yo les he dicho ya en repetidas ocasiones. Alumno que no me responde absolutamente nada, que le hable, no dice absolutamente nada, ese alumno no está para mí. Ese alumno para mí está haciendo cualquier otra cosa, pero no me está prestando atención para nada, y eso es una falta de respeto, ¿sí? Y ya les he dicho, chicos, a ustedes, ya les he dicho hasta el cansancio, ya. No esperen que el profesor o la profesora del curso le diga, profesor, a ver, chicos, por favor, enciendan sus cámaras. No, chicos. Ustedes ya saben, yo personalmente les he dicho, no esperen de que el profesor o la profesora le digan, alumno, por favor, enciendan su cámara, quiero verles trabajar. No. Ingresan a la clase automáticamente, prenden su cámara. A mí, los profesores de otro curso me van a informar qué alumnos son. Yo ya sé que alumnos nunca prenden su cámara y eso para mí ya tiene ya una nota, digamos, ya al menos en presentación, tienen una nota de 0. Ya, esos alumnos que no prenden su cámara. Ya no tengo que repetirlo. Y si para ver el papito o la mamita, yo tuve reunión, para los que no saben, para los que no están enterados ya, yo tuve reunión el día viernes con los papás. Yo ya he informado más o menos cómo voy a hacer la evaluación de las notas de los alumnos, ¿ya? Ya sus papitos ya conversarán con ustedes referente a eso, ¿sí? Pero de ahí no vengan a decirle al profesor Jordan porque no me ha considerado, porque tengo esta nota. No, ¿sí? Ustedes mismos son los responsables de la calificación que tienen. Y todos aquí, los que estamos presentes aquí en la clase virtual, somos testigos de qué alumnos encienden su cámara, cuando le preguntamos responde, qué alumnos, nosotros sabemos, ¿sí? Ahora, esta recomendación no solamente va para mi curso de geometría o ser su tutor, no, ¿sí? Sino va para los diferentes cursos que llevan durante el día. ¿Está bien? Así que por favor les pido, chicos, háganlo por ustedes, todo porque es por ustedes, háganlo por ustedes, no porque yo lo esté diciendo, sino porque al final eso va a ser provechoso para ustedes. Así que por favor, no quiero que un profesor X me llame diciendo que tal alumno nunca ingresa, o tal alumno nunca contesta, o tal alumno no. Automáticamente yo voy a llamar a la mamá o al papá de ese alumno para conversar qué es lo que está sucediendo. Y a veces es triste, chicos, es triste en esas circunstancias. ¿Por qué razón? Porque los papás, a veces pasa eso porque no hay una supervisión de parte de los padres en la casa, ¿no? Porque a veces los papás creen que el alumno en la mañana está en la clase virtual cuando el alumno realmente no está, ¿no? Ingresa y ahí quedó. Pero no hay una supervisión de parte de los padres si realmente está pendiente si el alumno está, ¿no?, en la clase o no, está conectado, si está atento, ¿no? No hay una supervisión, ¿no? Claro, están grandes, también no necesitan supervisión, se supone que ustedes deben ser responsables. Y los padres confían de que esté así. Pero hay algunos alumnos que no hacen eso, pues, chicos. Y es triste. ¿Por qué? Porque los papás hacen un esfuerzo por darles una educación a ustedes y en vez de ustedes de valorar eso, sin embargo, no lo aprovechan. Y entonces eso sí es triste. Porque los papás, día a día, con esta pandemia, que la situación es difícil, a veces para trabajar o para pagar la mensualidad, es un esfuerzo adicional para ellos. Porque es difícil, en esta situación es difícil. Hay algunos que no tienen trabajo seguro, hay algunos que tienen todos los días levantarse en la madrugada y ir a trabajar, ya sea al mercado, en lo que sea, o vender algo, tener un negocio, es duro. Entonces dice que unos alumnos no valoren eso. Valoren eso, chicos, son sus papás, es para ustedes, no es para el profesor. Así que, por favor, chicos, eso es mi recomendación para ustedes. Así que valoren todo el sacrificio que hacen sus padres por cada uno de ustedes. Así que vamos a continuar con nuestra clase. Es una recomendación y un consejo de mi parte. ¿Está bien?
Bueno, entonces pongan como título, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, hoy ya nos toca un nuevo tema, que es el tema de triángulos. Sí, vamos a ir avanzando. Triángulos. Bueno, como sabrán, el tema de triángulos es el primer tema en el curso de trigonometría. Y ahí tenemos el triángulo. El triángulo A, B, C. Y aquí vamos a poner algunos elementos. Elementos importantes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a poner algunas propiedades fundamentales. Unas propiedades. Y acá, la clasificación. La primera clasificación que vamos a hacer, chicos, es la primera clasificación. Según la medida de sus lados. ¿Sí? Según la medida de sus lados. Y ahí vamos a poner ahí uno por uno. Bueno, chicos, según vamos a sentar uno más para empezar ya. A ver, chicos. Este tema ya es bastante conocido para ustedes, ya lo han llamado en años anteriores, pero siempre es importante recordar, ¿está bien? Un triángulo, chicos, para los que no saben, un triángulo es una figura geométrica que está formado por tres vértices o puntos que están unidos por segmentos. Acuérdense que los puntos de un triángulo no tienen que ser colineales, ¿está bien? Los puntos tienen que estar en diferentes posiciones. Si todos los tres puntos estuvieran en una línea, sería una recta. Pero para que se forme el triángulo, los tres puntos tienen que ser no colineales. ¿Está bien? Así que eso vendría a ser la definición de que es un triángulo. Ahora, un triángulo tiene ciertos elementos importantes. Por ejemplo, Alexis, ¿cómo se le llama al punto A, B y C? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama, Alexis? ¿Cómo se le llama? Vértices. Vértices. Excelente. Vértices. A ver, más. A ver, señorita Selena, ¿cómo se le llama a B, B, C y A, C? ¿Qué vendría a ser? Señorita Selena. ¿Aristas? No, no son aristas. Lados. Lados. El término de aristas, chicos, es el término que se utiliza cuando estudiamos geometría del espacio, ¿sí? En geometría del espacio, a los lados de la figura se le llama aristas, pero en qué geometría plana se le llama solamente lados. ¿Está bien? Ahora, tenemos ahora también, por ejemplo, tenemos, aquí vamos a graficar, alfa, beta y teta. ¿Qué vendría a ser alfa, beta y teta? A ver, señorita Ariana, ¿qué vendría a ser alfa, beta y teta? ¿Ángulos? ¿Ángulos qué? ¿Ángulos qué? Internos. Interno, muy bien. Interno. Se le llama ángulos internos porque están dentro del triángulo, ¿verdad? No hay mucha ciencia para eso. Es obvio que los triángulos, los ángulos son los ángulos interiores. Continuamos. Acá tenemos X, Y, y acá tenemos Z. A ver, Leonardo, X, Y y Z.
¿Qué son X, Y y Z, Leonardo? Ángulos externos. Muy bien. Ángulos exteriores. Chicos, acuérdense, los ángulos exteriores son los ángulos que se forman en la prolongación de los lados. Por ejemplo, tenemos el ángulo AC, prolongamos el lado AC y con el lado BC se forma el ángulo exterior, igualito. Prolongamos el lado AB, prolongamos con el lado BC, se forma el ángulo Y. Y de la misma manera, prolongamos el lado AB por este lado, con el lado AC se forma el ángulo exterior C. Así que chicos, cuando les preguntan qué es un ángulo exterior, simplemente el ángulo exterior es un ángulo que está fuera del triángulo, que está formada por la prolongación de un lado, con el otro lado adyacente a ese lado, tendría que ser el ángulo exterior. Así que ya sabes. Continuamos. Bueno, ahí están los elementos de un triángulo. Algunas propiedades importantes, ¿sí? Por ejemplo, sotillo. Aquí es igual la suma de los ángulos interiores. En este caso, para nuestro triángulo, alfa más beta más teta, ¿qué vendría a ser igual a sotillo? Sotillo. ¿Qué vendría a ser igual? ¿Aló? 80, profe. ¿Cuánto? 180. Excelente, Sotillo. No lo busques en Google, Sotillo. Eso lo tienes que saber de memoria. ¿Sí? Como bien dijo su compañero Sotillo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Este sería suma de los ángulos interiores. A ver, X más Y más Z. ¿A qué vendría a ser igual, señorita Barreto? Para nuestro caso, la suma de los ángulos exteriores, señorita Rubí. ¿A qué vendría a ser igual? ¿Aló? ¿Alguien que le pueda ayudar a su compañera? 360. 360 grados. 160. Muy bien. Excelente. 360 grados. Entonces, esto vendría a ser la suma de los ángulos exteriores. Listo. Y por último tenemos el ángulo interior, chicos, que también se utiliza bastante, que es el ángulo exterior, perdón. Ángulo exterior. Exterior. ¿Sí? El ángulo exterior también se puede calcular de manera independiente. Acuérdense que son 3 ángulos exteriores. Pero para calcular, supongamos yo quiero calcular el valor de X, por ejemplo, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué significa no adyacentes? Por ejemplo, los ángulos no adyacentes son los que no están junto al ángulo exterior. Por ejemplo, acá tengo el ángulo X, que es exterior. Los ángulos no adyacentes internos son beta y alfa. Acuérdense que en un triángulo existen 3 ángulos interiores. Los 2 ángulos, siempre va a haber 2 ángulos no adyacentes a este ángulo, que va a ser beta y alfa. X vendría a ser igual a beta más alfa. Supongamos, si quiero hacer Y, ¿cómo vendría a ser? Los ángulos no adyacentes. Alfa más X. Y en el caso de Z, alfa más beta más Z. ¿Sí? Eso vendría a ser los ángulos no adyacentes, pero para Z. Por ejemplo, lo contrario sería el ángulo adyacente a X, el ángulo adyacente a Y,
El ángulo adyacente a Z, es decir, el que está al costadito del ángulo. Ese vendría a ser su adyacente. ¿Sí? No se olvide. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Y sí, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer la clasificación, primero chicos, la clasificación según la medida de sus lados. Ojo, en triángulos hay dos tipos, hay dos clasificaciones. Uno que es según la medida de sus lados y el otro es según la medida de los ángulos. Primero vamos a hacer según la medida de los lados. ¿Está bien? Primer triángulo. ¿Cuál es el primer triángulo? Según la medida de sus lados. A ver, ¿quién me dice? Jonathan. ¿Cuál vendría a ser el primero, Jonathan? ¿Qué, profesor? ¿No estás atento? Te pregunté. No lo escuché. Según la medida de sus lados, ¿cuál vendría a ser el primer triángulo? Estamos en la clasificación. Tío, ayúdale. Nadie. ¿Triángulo qué? Escaleno. 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 Chicos, como la clasificación es según la medida de sus lados, chicos, obviamente que la clasificación va a estar en base a la medida de los lados del triángulo. En un triángulo escaleno, según la medida de sus lados, todos los lados del triángulo, ¿cómo son? Son diferentes. ¿Está bien? Todos los lados del triángulo tienen diferentes medidas. Continuamos. El otro triángulo, ¿qué ves? Equilátero. Equilátero. Ah, no, chucha. ¿Está bien? Isósceles. Muy bien, chicos. Triángulo isósceles. Ahí tenemos el triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, acuérdense que la medida de dos de sus lados son exactamente iguales. Este lado igual que este lado. Ahora, y este lado obviamente que es diferente, ¿no? Chicos, cuando un triángulo tiene dos de sus lados iguales, sus ángulos opuestos necesariamente son iguales. Sus ángulos opuestos necesariamente son iguales. También se cumple de manera inversa. Por ejemplo, si yo veo que un triángulo tiene dos ángulos iguales, los lados opuestos necesariamente tienen que ser iguales. ¿Está bien? Continuamos. El tercer triángulo. ¿Qué triángulo es? Triángulo equilátero. 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 Excelente. ¿Sí se ve, no ahí? ¿Se ve? Sí se ve. Sí, profesor. El triángulo equilátero. El más conocido de los tres, ¿no? El triángulo equilátero, chicos, sus tres lados son exactamente iguales. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale la medida de cada uno de sus ángulos? 60. 60. ¿Sí? Para todo triángulo equilátero, la medida de sus ángulos internos miden 60 grados. Eso no cambia. Ahí tenemos, según la medida de sus lados, tenemos los tres triángulos. ¿Sí? Y por último tenemos la otra clasificación. ¿Cuál es la otra clasificación? ¿Cuál es la otra clasificación? ¿Según qué? A ver, Los ángulos. según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, chicos, tenemos aquí el primer triángulo. ¿Cuál es el primer triángulo?
Rectángulo. Muy bien, el triángulo rectángulo. Este triángulo es muy famoso ¿en qué curso? ¿En qué curso es muy famoso este triángulo? Trigonometría. En Trigonometría. en trigonometría. Trigonometría. Claro, obviamente que este triángulo, el triángulo rectángulo es el triángulo más famoso en trigonometría porque a partir del triángulo rectángulo se calcula o se forman las 6 razones trigonométricas. ¿Sí? Acuérdense que el triángulo rectángulo, una de las medidas de sus ángulos mide 90 grados. Supongamos que esto sea teta. Teta siempre mide 90 grados. ¿Está bien? Ahora, ya en trigonometría, digamos, ¿no? Todos son catetos, el ángulo opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa, se puede utilizar el teorema de Pitágoras y todo lo demás. Sí, eso lo vamos a ver más detallado en trigonometría. Ahí está. Y obviamente que estos ángulos, o sea, supongamos que este sea el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? ¿Cuánto suman alfa más beta? En un triángulo rectángulo, siempre. 90. Sí. Si esto vale 90, acuérdense que la suma total es 180. Si este vale 90, el ángulo es 90, obviamente. Por lo tanto, alfa más beta tiene que ser necesariamente igual a. Así que no se olvide. Continuamos. Triángulo. ¿El triángulo sigue? Acutángulo. Muy bien, el triángulo acutángulo. No es tan conocido el nombre, pero es un triángulo acutángulo. Me dice que es un triángulo acutángulo. Es el triángulo acutángulo. La medida de todos sus ángulos, ¿cómo son? Para que sea un triángulo acutángulo, la medida de sus ángulos, ¿cómo tienen que ser? Diferentes. No, son diferentes, pero tienen que ser lo más importante, menor que 90 grados. ¿Sí? Cada uno de las medidas de sus ángulos tiene que ser menor que 90 grados. Y por último tenemos el triángulo C, el triángulo obtusángulo. Chicos, esta parte es teórico. Siempre es importante saber la teoría. Esto de memoria tienen que saber. Claro, es la primera parte, porque triángulos, ojo, triángulos se va a utilizar hasta el último tema de geometría, chicos. Hasta el último. Siempre, en cada problema, siempre están presentes los triángulos. Por eso estas propiedades son propiedades generales. Siempre lo vamos a utilizar. No importa el tema que estemos, estos siempre van a aparecer. En un triángulo obtusángulo, ¿qué se cumple? ¿O qué es? Que uno de sus ángulos, o sea, la medida de uno de sus ángulos, mide más de 90 grados. ¿No? Mayor que 90 grados. ¿Está bien? Que una de las medidas de sus ángulos mide 90 grados. Obviamente que la medida de los otros dos ángulos tiene que ser menor que 90. ¿No? Entonces ahí tenemos la clasificación de los triángulos. Según la medida de sus ángulos, perdón, de sus lados, y otro según la medida de sus ángulos. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó bonito mi pizarra? Sí, ¿no? Excelente. Pero lo tengo que borrar. Bueno, chicos, continuamos. ¿Puedo borrar, no? Ya, borramos. Borramos. Aún no, profe, por favor. Todavía no, ¿no? Todavía. A ver, vamos a ver una de las propiedades conocidas también. De repente ya la hemos visto el año pasado. Que
la propiedad de la existencia de un triángulo. ¿Sí? Propiedad de la existencia. Propiedad de la existencia. Obviamente que la existencia de un triángulo. Aquí tenemos el triángulo ABC. ¿Ya? El triángulo ABC. Vamos a decir que este lado vale A minúscula, este lado vale C minúscula y este lado vale B minúscula. ¿Sí? Ahora, chicos, no cualquier medida de un triángulo me va a formar un triángulo. Por ejemplo, si yo tengo las medidas son 120, 1 y 2, con estas medidas, ¿será posible formar un triángulo con estas medidas? A la vista se ve que no, ¿no? A simple vista se ve que no. Y supongamos que tiene las siguientes medidas, supongamos que sea 3, 7 y 8. Ahí como que no se sabe, ¿no? O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, chicos, para nosotros estar seguro de que se puede formar con estas tres medidas, se puede formar un triángulo, está la propiedad de la existencia. ¿Sí? ¿Qué nos dice la propiedad de la existencia del triángulo, chicos? Que la medida de uno de los lados, en este caso A, tiene que ser menor que la suma de las otras dos, o sea, B más C, pero tiene que ser mayor que la diferencia. ¿Está bien? Esta condición, chicos, se tiene que cumplir para cada lado. Lo hemos hecho para A, también tenemos que hacerlo para B. Tiene que ser menor que la suma de las otras dos, o sea que A más C, pero tiene que ser mayor que su diferencia. Y lo mismo tiene que ser para C, menor que B más A y mayor que A menos B. ¿Está bien? Para que el triángulo exista, tiene que cumplir esas tres condiciones. ¿Está bien? Tiene que cumplir esas tres condiciones. Y por último tenemos algunas propiedades. Algunas propiedades adicionales. Propiedades adicionales. Estas propiedades nos van a ayudar para solucionar un poquito más rápido algunos ejercicios. ¿Verdad? Que es el teorema de la corbatita, la propiedad de la corbatita, y del boomerang, que ya le he puesto en repetidas ocasiones. ¿Qué es el boomerang, profe? Mira aquí, ¿qué se parece? No es un boomerang. Ahí está. Primera propiedad de la corbatita. Si este es teta y este es beta, acá tiene X y Y. Por lo tanto, teta más beta es igual a X más Y. ¿Sí? Ahí está la propiedad de la corbatita. Y acá tenemos, obviamente que no es un triángulo, ¿no? A simple vista se ve que es un cuadrilátero, 1, 2, 3, 4. Pero profesor, ¿qué hace un cuadrilátero en el tema de triángulo? Yo también no me explico por qué en los libros le ponen, ¿no? Porque le ponen en los libros de acá, este aparece en los libros en el tema de triángulo. Es un cuadrilátero. Sí, pero lo llama la propiedad de la corbatita y nos dice lo siguiente, que si este fuera ángulo, este ángulo vale alfa, este vale beta y este vale teta, y aquí tenemos un ángulo fuera del boomerang que vale X, ¿qué nos dice? Que alfa más beta más teta es igual a X, a ese ángulo que está fuera de la figura. ¿Listo? Y ahí tenemos esas dos propiedades adicionales. Hay del pescadito, del cuadradito, hay bastantes figuritas, pero esas son las que más se usan. O sea, lo demás ya creo que es un poco innecesario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dios mío, que no estoy muriendo de calor.
algún día le voy a hacer un tour de dónde estoy realmente para que vean cómo me sofoco. Un tour a la habitación de clase. Pero tengo que decorarlo primero porque se vea bonito. Tours, salón de clase virtual. Para que vean todo el desorden que hay. Mentira. Todo el desorden ahí. ¿Puedo borrar ya, chicos? Bien. Creo que ya empezamos con los ejercicios, ¿no? ¿Empezamos o no empezamos? Borro. Ya. A ver, chicos. Primera pregunta. Ejercicio. Allá X. Si AB es igual a AC es igual a AD. Y el problema es el siguiente. Ya. Aquí este ángulo mide 2 θ, que vale. Listo. Su prueba de fuego. Ya traje mi botellón de agua. Imagínate, chicos. Tengo que tomarme casi más de 1 litro de agua diario durante la clase. No se me cierra la garganta. A ver, ¿cuánto sale? Nos queda 1 minuto. Vuelven a conectarse, chicos. Uf.